Hola, ¿qué tal? Soy Felipe y quiero darte las gracias por conectarte con nosotros. Estoy feliz de poder bendecir tu vida y de que nuestros mensajes puedan llegar a tu corazón, que puedan ayudar en algo en tu proceso de crecimiento espiritual y de fortalecer tu vida de fe. Este mensaje de ninguna manera pretende reemplazar las dinámicas que tú debes tener como miembro del cuerpo de Cristo. Espero que tengas un lugar en el que te congregues y llames tu iglesia y tengas un pastor a quien le rindas cuentas y con quien puedas compartir la vida de Cristo. La vida en comunidad es el mejor regalo que Jesús nos pudo haber regalado, así que estos videos, estos mensajes que dejamos disponibles para que todos puedan verlos a través de los canales digitales, deben ser solamente un suplemento a tu vida espiritual y en ningún momento reemplazar lo que es ser parte de la iglesia de Cristo. Dios te bendiga, gracias por sintonizar durante los próximos 40 a 50 minutos y si este mensaje bendice tu vida, por favor compártelo con otras personas y ayúdanos a extender el mensaje de Jesús. Te quiero mucho, gracias. Hoy me invitaron a ser parte de este festejo que yo entendí mal. Me dijeron, háblanos de Soy Party, y yo dije, Soy Party, soy fiesta, y no, es de Soy Parte. Entonces pues vamos a departir un tiempo aparte de lo que pueda decir el pastor y después venga dentro de 8 días a reconformarlo, pero estamos de fiesta, y estamos de fiesta porque somos salvos, porque la mayoría de nosotros somos parte de una familia, porque somos parte de este cuerpo de Cristo. Yo digo, yo soy como el ombligo en este cuerpo de Cristo, no sirvo para nada, pero ahí estoy. Y a veces nos sentimos así, a veces sentimos que yo qué hago en este lugar, yo me gusta pero no me siento parte. Es una sinergia en la que estamos, todos somos parte de esto. Vamos a ver un poquito, algunos versículos sí traigo algunas cositas para platicar, otras simplemente para hacer paja, pero lo que yo quiero es que entendamos que aún en donde tú estás, como tú estás, Dios te ha llamado y te ha dicho, tú eres parte de esto. Con unos amigos hicimos un estudio, de hecho, acerca del dedo chiquito del pie izquierdo. Fue algo muy profundo, 7 años estuvimos yendo a Medio Oriente, griego, hebreo, algunas cosas. No, se ríen, yo sé, así, a veces así es la ignorancia. No, ¿por qué me reía también? Perdón. Pero este estudio nos llevó a entender que el dedo chiquito del pie izquierdo derecho es un dedo testimonial. ¿Por qué es testimonial? Porque en la noche si tú te paras al baño descalzo y te pegas con un mueble, ¿cuál es la reacción que tenemos? Ahí se ve el testimonio. Y jarabas, hablas hasta en hebreo, ¿no? Cosas así que no necesitamos en la pantalla poner esas palabras. Pero es un dedo testimonial, entonces después de 8 años, ese es un estudio muy extenso, después lo traemos. Pero vamos a hablar de algo más serio. ¿Qué es la iglesia? Tengo una definición de iglesia para a partir de ahí empezar a hablar lo que más nos gusta, lo que disfrutamos, lo que somos. Venimos los domingos agradecidos, levantamos las manos diciéndoles gracias Señor, Abba Padre, yo que andaba perdido, me rescataste, me adoptaste, soy tu hijo. Estás en una transformación, en un proceso. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros, el mismo que me adoptó, no solamente me adoptó con un papel o con un sobrenombre de hijo, sino que me hizo un cambio de sangre mortal a sangre espiritual. Creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí estamos conscientes de eso. Nos sentó a su mesa y ahora podemos disfrutar de ese buffet espiritual que nos alimenta aquello que teníamos en estado de anemia, en donde estábamos muertos espiritualmente y ahora no tenemos una muerte espiritual, sino tenemos esa vida eterna. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, a partir de aquí empezamos nosotros a vernos en el espejo y muchas veces nos sentimos que no podemos, no somos, no tenemos ni siquiera un propósito o un sentido. Cuando voy reconociendo, estudiando la Biblia, cuando nos reunimos como estos a levantar las manos es algo muy bonito. Desde que yo levanto las manos es un símbolo de confianza, ¿verdad, hermanos, amigos, primos? Cuando yo levanto las manos estoy confiando en mi desodorante, porque después sí se siente bien feo cuando sentimos como que no, y levantamos las manos tipo dinosaurio, ¿no? Decimos, Señor, aquí estoy como T-Rex. Pero cuando confiamos en el desodorante, levantamos las manos y decimos, Señor, aquí estoy, Abba Padre, gracias, soy tu hijo. Y ahora este bebito, esta persona necesita crecer y entender que somos totalmente imperfectos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, es algo muy bonito en donde Dios nos está diciendo, ese Dios de toda gracia nos llamó, Él te llamó. Me gusta que estábamos diciendo y cantando que no soy yo el que busqué a ese Dios, no soy yo el que buscaba algo bueno, porque yo estaba muerto, frío, en obscuridad, enceguecido, y Él fue el que me dio luz, el conocimiento, Jesús, la palabra, Juan capítulo 1. Él vino a buscar lo que se había perdido. Yo estaba más perdido que el alambrito del pan Bimbo o el pan de caja, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero al menos en México tú levantas el alambrito, sacas tus tajadas de pan y ahora después dices, ¿y dónde quedó el alambrito?
Siempre se pierde y así nuestra vida estaba perdida. El hombre se pierde fácilmente. Y Él vino a buscarnos, Él vino a ponernos nuevamente en esta unidad para que seamos uno en una oración de Jesús. Él está ahí para que podamos entender, crecer y encontrar un propósito como ser humano, como persona, pero también como iglesia, como parte de un grupo, como parte de lo que somos, de la familia de Cristo. No me gusta, yo sabes que cuando llego, soy como cuando llegaba a la escuela, llegaba temprano para sentarme en los lugares de hasta atrás, para no sentarme con los que me caían mal. Suele suceder. Dice la Biblia, amémonos unos a otros, pero es difícil a veces. Es difícil llegar a un lugar donde hay gente que no me cae bien, pero estamos en este proceso, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido, crecido, caminado, retrocedido, entendido, aprendido un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca, Él mismo os perfeccione, Él mismo os equilibre, Él mismo les va a dar un caminar seguro y firme dentro de la vida. Dios nos está transformando y parte de esa transformación la tenemos aquí en este lugar que llamamos iglesia, este lugar físico que no solamente es un lugar físico, es el pretexto para estar dentro de Él, pero somos nosotros parte de esta bendición, de esta mesa. Pero Dios nos llama no solamente a ser parte, no solamente nos llama a ser creyentes de algo que podemos leer, sino nos está llamando a ser iglesia. Vamos a ver ahorita algunos versículos acerca de cómo Él nos habla y nos dice. Los hombres por lo regular buscan siempre el unirse, el juntarse, el hacer algo y ponerse de acuerdo, pero cualquier organización donde hay humanos siempre hay problemas, siempre hay envidia, si hay poder, si hay un organigrama, si hay algo, no hay una duración. ¿Por qué? Porque siempre hay divisiones y todo. La iglesia, y uno de los propósitos es que a pesar de que estamos personas, somos humanos, somos personas diferentes, podamos llegar al entendimiento y a una sola meta, a un solo propósito, que es la mente de Cristo. Vamos a ver eso un poquito y yo quisiera ver aquí una frase, no sé si la tenemos, acerca de la iglesia. La iglesia es una organización o un organismo. Bueno, puede ser parte de las dos, pero me gusta esta definición que dice: la iglesia no es una organización que deba ser soportada en una estructura humana. Lo acabo de platicar ahorita. Cuando soportamos una estructura humana, siempre tenemos fallas, siempre tenemos envidia, siempre hay celos, siempre hay ganas de ser más que el otro, cuando dependemos de un hombre. La iglesia no es una organización que deba ser soportada en una estructura humana, sino es un organismo. Sino es un organismo vivo compuesto por miembros cuya cabeza es Jesucristo, que deben depender del poder de Dios y de la palabra de su gracia. ¿Se entiende un poquito esto? Entendemos que esto es una organización. Sí, venimos aquí, nos organizamos. Me encanta esta iglesia, es la primera vez que estoy, muy bonito, todo bien organizado, en perfección. Pero esto es un organismo vivo. Lo decía al principio, somos el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. Nosotros somos quien va a llevar o a caminar todo lo que haya dentro de la mente y el objetivo que es Jesucristo, para que el mundo pueda ver a través de nosotros, que somos el cuerpo, lo que es Jesús. Nuestro propósito principal es representar. Tú y yo somos la tarjeta de presentación de Dios. Cuando dices, ¿sabes qué? ¿Quieres conocerme o quieres conocer a mi hijo? Ahí están los cristianos. Ahí están esos cristianos, y cristianos no nada más es un nombre corporativo, sino es los que se parecen a Cristo. En un principio, en el libro de los Hechos, les decían los del camino. Después ya se organizaron un poquito más. Este organismo se organizó, valga la redundancia, para poder entonces tener ya una personalidad jurídica, por así decirlo. Entonces fue cuando los empezaron a decir: se parecen a Cristo, hacen las cosas de Cristo. Jesús en los evangelios les decía: ¿saben qué, chicos? Ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Yo puedo hacer un milagro aquí, estoy en este lugar, pero después de que yo me vaya va a venir sobre ustedes alguien más importante. Ustedes han conocido aquí a este Jesús que está entre nosotros. El evangelio nos habla de Jesús. 4 evangelios tenemos, 4 presentaciones diferentes de la vida de Jesús y los milagros. Pero eso era Jesús entre nosotros. Hacía milagros, daba señales que señalaban el regreso, la confrontación y el arrepentimiento para volver a la comunión, como una unión con el Padre. Ese era el Jesús entre nosotros, el que hablaba de ese Dios, el Antiguo Testamento, que estaba sobre nosotros, descendió en Jesús. El hombre al principio y todo el Antiguo Testamento no se podía acercar a ese Dios.
Ahí sí, por más que trataban de buscar a través de las religiones y cuestiones también más humanas que espirituales, no se podían acercar porque la ley era demasiado estricta. Por eso Jesús de tal manera amó tanto a esta humanidad que decidió venir, descender, y entonces por eso estuvo Jesús entre nosotros. Pero Él les decía: chicos, ahora que estamos juntos, les conviene que yo me vaya. Algunos de los discípulos, dice que lo han visto, decían: Pedro, ¿pero cómo que te vas? ¿A dónde te vas, Señor? Queremos saber el camino al Padre, muéstranos al Padre. Jesús decía: por favor, han estado conmigo, si me han conocido a mí, han conocido al Padre, porque yo soy su representante. Entonces, si ustedes están conmigo, están conociéndolo, pero cuando yo me vaya, no va a ser ya ese Dios lejano, sino ni este Dios que soy yo encarnado, sino va a venir el Espíritu Santo. Ese va a estar dentro, no es el Dios sobre, entre, sino ahora dentro de cada uno de nosotros, que vamos a conformar este organismo que es la iglesia. Y entonces por eso ustedes harán mayores cosas, porque son mis representantes. Ustedes son los espejos a este mundo que van a poder mostrar la imagen de Jesús. Por eso, si alguien quiere conocer de Dios y no ha leído la Biblia, va a leer la Biblia a través de tu vida y de mi vida. Esa es una responsabilidad muy grande que tenemos. Esa es una responsabilidad grande que tenemos como cristianos. No nada más es decir soy cristiano y me pongo una camiseta y ya, es muy bonito. O poner una insignia, un pececito, que por cierto yo decía: ¿por qué los cristianos se identifican con el pez? ¿Ustedes sabían? ¿Por qué se identificaban con el pez? ¿Qué hace el pez en el agua? ¿Qué hace el pez en el agua? Nada. Bueno, a veces los cristianos no hacemos nada. Pero esperemos que estos cristianos con el Espíritu Santo están llamados a mostrar a Jesús, lo que hacía Jesús. Por eso no es fácil tomar ese nombre. Por eso no nada más se trata de ser creyentes. Por eso a veces vemos muchos organismos, organizaciones grandes en donde se están llenando. No se trata de hacer una explosión demográfica de cristianos creyentes, sino Jesús busca cristianos discípulos, seguidores, comprometidos, que están con el Maestro. Si tú lees los evangelios, te das cuenta, y eso es lo bonito, para que nos animemos cuando me veo en el espejo y digo: Señor, ¿con este cachetón vas a hacer algo? Obviamente con mis ojos y con mi mente digo: jamás, nunca, never. Pero cuando yo cambio mi mente a la mente de Cristo, entonces me volteo y me veo en el espejo y digo: maravillosas y formidables son tus obras, Dios. Gracias. Gracias porque me hiciste y rompiste el molde, Señor. Todo lo que yo no puedo por mí mismo, lo puedo ahora en Cristo, decía Pablo. Yo tengo que morir a mí, y eso es donde tengo que entender que ya no soy yo una parte individual, sino soy ahora parte del todo que lleva una sinergia dominada por la mente de Cristo. Entonces ahí es donde entendemos y vemos la vida de todos los discípulos, los seguidores, los oidores de Jesús. Los evangelios están llenos de gente tan común y corriente, yo digo más corriente que común. Gente tan como tú y como yo, que por eso están ahí. Por eso están ahí, para que yo no ponga pretextos de decir: yo no puedo ser un representante de Jesús, yo no puedo ser esa persona. Hay gente que era miedosa, que eran mentirosos, que eran ladrones, de todo. Si tú ves la muchedumbre que está ahí, en cualquiera de ellas encajamos, o en varias. El punto es que cada uno de ellos tuvo un aprendizaje. Ese Dios, ese Jesús que los llamó, les decía: ven y ve, sígueme. No les decía toda una teoría filosófica sobre cómo llegar a alcanzar algo de parte de Dios, sino era Dios que los alcanzaba y le decía: experimenta, ven. Y este cristianismo es práctico. Quiero que seas parte de mis seguidores, porque cuando estás conmigo, vamos a tener esta coinonía que va a hacer que tú mismo puedas, sin darte cuenta, ser como yo, y yo con esta mente que es a través y movida por el Espíritu Santo. Entonces eso es lo bonito de ver cómo pasó todos los evangelios. Y si tú te das cuenta, al final, yo soy fan de Pedro. El Pedro tuvo unas transformaciones increíbles. Estaba loco, era emocionalista, era miedoso, pero por eso me identifico con él. Si me invitas a tomar un café, prefiero con Pedro, ¿no? Estaba loco. ¿Quién en sus 5 sentidos le dice: Señor, sana a mi suegra? Es una persona emocionalista como tú y yo. Señor, yo doy la vida por ti. Close up, a negros, música de fondo, la rosa al final se mueve, pero lo niega capítulos después. Quedó frustrado después de que Jesús lo negó. Sin embargo, la promesa estaba siempre que Jesús le hizo. ¿Sabes qué, Pedro? Yo sé que tú vas a hacer algo importante. Tú eres una persona en la que voy a confiar para que discipules, porque a través de tu vida, que ya no va a ser tu vida guiada por tus emociones, por tu mente, vas a ser cambiado. Y eso es lo que vemos.
A través del libro de los Hechos, y vamos a ver ahorita unos versículos en Hechos empieza la verdadera historia de lo que llamamos ahora la iglesia, en donde vemos a las personas llenas de errores, imperfectas, con ese Dios paciente que a pesar de nosotros mismos sigue creyendo, no en donde yo estoy aquí hoy, donde me veo en el espejo como un fracasado, frustrado, pecador, que no puede con lo que no quiere hacer. Miserable hombre de mí, decía Pablo. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Soy un Michael Jackson de la vida cristiana. Quiero caminar a la voluntad de Dios, me pasa cualquier cosa y ¡au! Me voy para atrás. Miserable hombre de mí. Quiero ser blanco, que me vean, pero pues tengo pecado dentro de mí. Esa oscuridad, esa dualidad que es natural, normal, común en el ser humano. No es para justificarnos y seguir así, sino para entendernos, confrontarnos con la cruz y entonces decir, yo no puedo. Por eso muero yo, muere mi mente, muere mi corazón que está tan envidioso, y entiendo que el propósito de que la palabra me guíe, como decimos aquí, debe depender del poder de Dios y la palabra de su gracia. La palabra es la que me va a transformar, la palabra es la que es luz. Cuando yo camino en la oscuridad me guía. La palabra es la que sobre mí me da equilibrio para caminar en línea recta. La palabra es quien me va a ir transformando poco a poco, porque la palabra es poder, porque la palabra es vida, porque la palabra refresca. Y ahí es donde entendieron todos los muchachos. Salmo 133 es un salmo muy bonito que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira qué bonito es. Este salmo habla y dice dos palabras muy bonito. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos habla aquí acerca de dos cosas, la unidad y el estar juntos. Cuando yo vengo a una iglesia, cuando yo me reúno aquí, la importancia de estar es, número uno, que tengamos unidad. Unidad, ¿qué unidad? Juan capítulo 17, Jesús está orando por nosotros, por ti y por mí. Y decimos, pero yo por favor, si yo no había nacido. Pues así es el tiempo de Dios. Porque no solamente veía a sus discípulos, a los poquitos, sino nos veía a nosotros, a cada uno de nosotros, año 2019, 2020, 2021. Porque Él oraba y decía, Padre, te pido por estos hombres y mujeres. Pero no solo por ellos, sino por todos aquellos que han de creer a través de la palabra de ellos. Te pido, vamos a leerlo, Juan capítulo 17, versículo 20, si me hacen favor, y lo buscamos. Juan capítulo 17. ¿Ya lo tenemos? Juan 17, capítulo 20. Dice así, versículo 20, perdón. Jesús está orando. En el versículo 3 Jesús ora y dice, esta es la vida eterna, por si alguno tenemos alguna duda. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer, amigo, para la vida eterna? ¿Solamente asistir a la iglesia? No se trata de asistir, no se trata de pertenecer solamente, sino se trata de ser. Jesús le dice, esta es la vida eterna, que te conozca. Número uno, conocer. Yo estoy en este proceso, debo de conocer a Jesús a través de la palabra, porque cuando conozco a Jesús, conozco al Padre. Cuando conozco al Padre, conozco a Jesús, el Espíritu Santo va transformando mi interior para que entonces se demuestre la fe en obras, el externo, que la gente te ve y te diga, ¿qué te estás haciendo que te veo diferente? Y tú digas, me estoy haciendo cristiano. No entiendo lo que Dios hace, pero me está gustando, aunque a veces duele. Vamos a ver Juan capítulo 17, el versículo 20 dice, Jesús orando por ustedes y por mí, mas no ruego solamente por estos, los que estaban ahí, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Cuántos? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Escucha el propósito, lo repite en estos versículos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estos versículos del 20 al 23, 24 nos habla aquí, hay varias palabras claves, pero uno habla de ser. Te pido que sean como tú y yo somos. Unidad, unión, uno. La iglesia, si algo se debe de caracterizar, es porque seamos unidos, tengamos unidad. Y unidad no quiere decir solamente estar juntos, aunque cuando estamos juntos, pues es mucho mejor. Pero debemos de tener una unidad. Vimos a nuestro pastor que está en otro lado sufriendo. Así es el evangelio de sufrido, hermanos. Está sufriendo por allá, pero está unido con nosotros como iglesia.
Entonces no necesitamos estar juntos, pero sí unidos en un propósito, en una forma de llevar las cosas, en un objetivo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Te pido que seamos, no se trata de parecer, sino se trata de ser, de transformarme. Yo puedo parecer un cristiano. Yo puedo estar aquí, decir aleluya, gloria a Dios, saberme versículos, pero no tener un nacimiento interior, tener mi misma mente que piensa bobadas, tener esta mente impulsiva que se va hacia lo que sabe que no debe de tomar. Esta mente que se divide en la mente intuitiva y la mente reflexiva. La intuitiva es la que nos lleva a pecar a lo bobo. A mí yo veo por ahí algún pan, por ejemplo los buñuelos, que ya soy fan de esos. Digo, benditos buñuelos. Ay, voy y agarro el buñuelo y digo, mi lucha no es contra carne y sangre, sino buñuelos. Pan de bono, almojábana. Ya cambié, ¿no? Antes era el mexicano. Antes era conchas, orejas, donas. Y ahí estoy con ese y lo tomo porque mi mente dice es delicioso, rico, disfrútalo. Me lo como, pero cuando lo termino de comer digo, ¿por qué me comí esto? 3 horas de gimnasio. Nunca voy al gimnasio, pero es lo que dicen. O sea, ahí empieza mi mente. Cuando peco el impulso de algo que sé que me gusta y que me desvía de lo que Dios quiere. Si quiero bajar de peso, debo dejar de comer eso y debo disciplinarme. Si quiero ser una mejor persona o un mejor cristiano, debo dejar ciertas cosas, y esta es la lucha, ese es el dominio propio que necesito, y el demonio propio es el que no me lo permite. Es cuando estoy en esta lucha donde debo de mi mente cambiarla a la mente de Cristo. Por eso la palabra es la que me tiene que estar transformando. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, nos habla acerca de esto. El propósito de la palabra, escucha bien, cristiano, el propósito de que vengas aquí, que te reúnas en una iglesia, no es solamente convivir, que eso es muy bonito, es muy rico tener amigos. Oye, hermano, me siento mal, oras por mí. Claro, mejores son 2 que 1, porque si uno cae, el otro le levanta, gracias. Y esto que no se toma mal, porque una vez un amigo llegó a la iglesia, vio a su novia con otro y le dice, ¿pero por qué me estás poniendo los cachos? Y le dice, ¿no has leído la Biblia? Mejores son 2 que 1. Eso no es, sino que uno se siente triste, el otro le levanta. Y ahí estamos entonces, vamos caminando, vamos fortaleciéndonos unos a otros en este caminar. Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno. Salmo 133, ahí estamos, pero quiero que leamos rápidamente Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Ese sí lo tenemos. Romanos capítulo 5, 15, 5 y 6. Dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Un qué? Un mismo sentir. La iglesia, cuando yo me estoy juntando con los hermanos, tengo un mismo sentir. Cuando estamos aquí, vamos a ser dirigidos para cuál es el sentir hoy, cómo estamos, qué necesitamos, hacia dónde nos dirigimos, según Cristo Jesús, para que unánimes, escucha esta palabra porque siempre viene, unánimes, unidos. Jesús decía que sean como nosotros. Nosotros somos uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No son 3 dioses, somos uno. Que ellos sean como nosotros, así de unidos, en diferentes expresiones. Cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo somos diferentes, de diferentes formas de pensar, diferentes carreras. Algunos estudian, algunos no estudiaron, algunos tienen una profesión, otros no, algunos tienen un temperamento, carácter. Somos tan diferentes que parecemos piezas de un rompecabezas, que no lo entendemos, pero cuando nos juntamos y permitimos que la mano de Dios empiece a ponerlos, entonces le damos sentido a esta imagen que no entendemos. Yo vengo a la iglesia y no sé ni para qué vengo, pero poco a poco voy entendiendo, conociendo a mis hermanos, a mis amigos, y la mente de Cristo me va ensamblando para que entonces podamos ser la pintura perfecta de ese Dios. Yo me veo en el espejo o veo la imagen como cuando nos llevaban de parte de la escuela al museo, no sé si les pasaba. Un punto más para los que me traigan un resumen de las pinturas que están en el Museo Nacional. Sí, vamos. Llegabas y no entendías esos cuadros. Yo decía, malditas drogas, ¿qué es eso? No, en serio, o sea, el que estaba ahí, 3 ojos, 2 narices, todo chueco, el autor, yo sufría en mi ignorancia. Te digo, me reía también, pues así es. Después, la esposa del autor, otra cosa terrible, horrenda. Yo dije, mi sobrinita pinta eso cuando le doy muchos chocolatitos, se pone muy loca. Ojalá y nunca tengan hijos. Y no entendía, pero ahí había gente que decía, uy, qué marazuco, uy, se me va a coser con la sobaya.
que en japonés, para los que no saben, mira nada más, qué increíble pintura. ¿Cuánto costará? 2 millones de dólares. Yo decía, 2 millones de dólares, ¿cómo es posible? No entendía, y así no entendemos eso. Yo no lo entendía, ¿por qué? Porque era algo muy simple. Yo no entendía ni sabía quién era. Tenía una firma que decía Picasso, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo y no entiendas, Él mismo os perfeccione, fortalezca, establezca, afirme. La firma que tú y yo tenemos en nuestro espíritu es una firma de parte del Espíritu Santo, que yo no tengo valor, pero cuando Él firma en mí, entonces ese es el punto. Mi vida vale. Ahora me veo y digo, maravillosas y formidables son tus obras. No entiendo todavía, pero sé que la firma del Espíritu y el sello, y ese Dios que ya no está sobre, entre, sino dentro, ahora me va a hacer. Ahora entiendo al autor. Esa firma decía Picasso. La firma de Picasso vale millones de dólares aún en una servilleta. Entonces, cuando yo encuentro al autor y consumador de la fe, me doy cuenta que estoy entonces viendo no lo que yo soy o lo que era, sino a Jesús en mí. La palabra de Dios me va a transformar, es luz. Y ahora qué bueno que la traemos en celulares. Enciendo el celular y es una luz. En la oscuridad no me veo. Puedo hablar lo que sea y me escuchan, pero no saben ni quién. Escucharán una voz mexicana, pero cuando enciendo la luz me da identidad. Wow, ahí está, se ve de cachetón mexicano. Y cuando le pongo más luz, o cuando me meto más en la palabra, la luz es tan fuerte que hasta nos hace ver bien. Tomamos las selfies y raro que las subimos sin filtros. Le metemos luz. Tomamos dentro y mi amiga, que fuimos a comer unas hamburguesas, dice, quiero el combo 1, se ve delicioso. Lo pide, se lo entregan. Le dice a la señorita, no se parece ahí. Dice, ni usted da su foto del Face. Se quedó callada y no la comimos. Pero bueno, la luz hace que nos veamos mejor. La palabra de Dios nos va transformando. Nos va transformando. Me va transformando tanto que aun cuando llego y veo al hermano que no lo soporto, no lo puedo amar, pero al menos soportar. Le regalo una calcomanía, un sticker, Jesús te ama, a mí nomás me caes bien. Pero ya empezamos con algo. Dios está transformando. Entiende, mi querido hermano, amigo, primo, somos imperfectos, vamos en este caminar. No nos desanimemos, para eso estamos aquí, para que veas al otro y digas, ay, está peor que yo. Lo ayudo. O nos justificamos, pero que sean unánimes, a una voz que podamos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos está diciendo Romanos, por favor, que sean uno, que sean unánimes en una forma de pensar. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5 decía que la palabra de Dios, que necesitamos cada uno de nosotros alimentarnos diariamente. Pusieron ahorita madrugada de oración a las 6 de la mañana. Bendito Dios. Con la izquierda para que no valga. Bendito Dios. Dice uno, qué terrible. Pero bueno, si fuera a ir para el gimnasio, vamos a las 5 de la mañana o a las 6. Si vamos a laciarnos el cabello, aquí me sorprende que desde las 6 de la mañana están abiertos. En México somos más flojos, a las 11, de 11 a 4. Y ni se arreglan el cabello. Yo aquí me hago las uñas. Allá en México, ay, te estás haciendo las uñas. Pero aquí se arreglan más. ¿Por qué no nos arreglamos también con Dios? Día a día. 1 Timoteo capítulo 4 dice, el ejercicio del cuerpo es bueno, pero ¿sabes qué? Ejercítate en la palabra. Porque la palabra es la que te va a ir transformando, te va a ir señalando, te va a ir dirigiendo, te va a ir guiando. La palabra es lo que cambia mi mente a la mente de Cristo. Ya no pienso en tonterías bobadas, ya no lucho con ese yo de, lo que deseo lo hago y después me arrepiento. O si no me arrepiento, nada más siento remordimiento. Mi mente intuitiva se lo lleva, mi mente reflexiva dice, Señor, dame dominio propio. Esa es la tentación, antes de detenerla y tener ese buñuelo, cualquier cosa que nos aleja de la palabra de Dios, que es pecar. Pecar se oye feo, pero pecar no es otra cosa más que cambiar de rumbo hacia lo que Dios me había dirigido. Cambio, me distraigo y me voy. Por eso dice, regresa, me arrepiento y regreso al camino. Porque la palabra me redarguye y me dice, antes de llegar a hacer eso que sabes que no es bueno para ti, ve por la bendición. Ve por la bendición de tu vida con los hermanos dentro de la iglesia. Tú eres parte de este cuerpo de Cristo. No estás solo, porque si estás solo va a ser mucho más difícil. Vas a andar perdido dando vueltas peor que el pueblo de Egipto, más de 40 años sin llegar a ningún lado. Pero cuando estás con otros hermanos te animas y vas ahí. Rápidamente vamos a ver 4 puntos, 5 puntitos que yo puse aquí.
Hechos 4:32. Hechos 4:32. Vamos a leer rápido Hechos 4:32. Sé que están sufriendo diciendo, ¿de qué nos está hablando? Espíritu de Cantinflas, fuera. Hechos 4:32. Aquí ya empieza lo bueno. Mira, te recomiendo mucho. Yo les digo, trata de ver la Biblia como si fuera una película, como Netflix. A mí me encanta imaginar, porque si no leemos y entonces Jesús llegó. Pero cuando empezamos a visualizar, tú eres el director de tu propia producción visual de la Biblia. Vela como una película, así todo. Uy, cuando se hizo bueno, malo, lo traicionó. Uy, te emocionas. Y en el capítulo 4 empieza lo bueno de la iglesia. Capítulo 1, así, serie, Hechos. Capítulo 1, estaban todos unánimes, con miedo, pero recibieron una palabra. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1, estaban unánimes, todos unidos, juntos, con miedo, no sabían para dónde, se veían en el espejo, no sabían qué, porque no habían experimentado. El Jesús que estaba entre nosotros se había ido, les había prometido, pero no entendían. Tú y yo lo entendemos y decimos que bobos, pero porque ya vimos la película. No es lo mismo estar a nivel de piso que estar en el estadio o desde la televisión viendo el partido. Cuando estamos jugando no sabemos a quién mandarle el balón. Cuando estamos viendo somos hasta directores técnicos y maldecimos a los que juegan. Así es la Biblia. Entonces ahí estaban ellos unánimes. Capítulo 2, descendió el Espíritu Santo. Recibieron el poder, cambiaron. Ese Jesús ya no estaba entre, ahora vino dentro. Y a partir del capítulo 4 es bien bonito, porque en el capítulo 4, en el 3, iban caminando Pedro y Juan, y cuando van caminando un hombre estaba paralítico y Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate. Pedro no sabía ni lo que hacía, pero era otro Pedro que seguía en esa transformación, que el Espíritu Santo dentro de él iba a ayudar a hacer mayores cosas, porque estaba junto. Pedro, a pesar de que capítulos atrás, en el capítulo anterior de Juan, vemos cómo Pedro estaba muy desesperado, decepcionado porque había negado a Jesús, vio a Judas y dijo, ¿por qué no me ahorco yo también? Pero después Jesús le dijo, Pedro, aquí estoy, reconciliémonos, apacienta mis ovejas. Pero Señor, ya sabes cómo soy, no sirvo para nada. Ya lo sé, pero aún así, apacienta mis ovejas. Pero Señor, cállese. Hay un crossover muy bonito de la vida de Pedro en el capítulo 21 de Juan, que es una película especial de Pedro. Luego se las aviento. Pero vamos rápidamente. Entonces el Pedro va caminando, no sabía ni qué, pero era otro. Por eso te digo, cuando tú estás con los hermanos, Pedro se quedó con los hermanos aún sintiéndose mal. O sea, yo que Pedro me voy y ya, Dios. Pero se quedó con los hermanos. Por eso la iglesia, ser parte de esos discípulos, no solo creyentes, porque creyentes todos los que recibieron y creyeron, no estaban ahí. El Pedro hizo cosas sin darse cuenta. Caminó y le dijo a ese hombre, en el nombre de Jesús, levántate. Y siguió caminando. Yo creo ni sabía. ¿Cuántas veces te ha tocado a ti que te dicen, ay, tú eres cristiano, ora por mi abuelita, está muy enferma? Y oramos por orar. Señor, sana a mi abuelita, tú llevaste nuestras heridas y nuestras decepciones. Amén. Y nos volteamos. ¿Qué tal que la abuelita se resucite o se mejore? Ay, hijo, gracias. Hasta los dientes le vuelven a crecer. Así le pasó, no, es que así le pasó al Pedro. El Pedro dice, en el nombre de Jesús, levántate. Y siguió caminando y el Juan, Pepe. No soy Pepe, soy Pedro. Pedro, ¿qué? Se levantó, andó. Ay, el Pedro, ¿y ahora qué hago? O sea, no, lo leemos como cualquier cosa, pero si lo viéramos en una pantalla con un buen director, o sea, el Guasón se quedaba corto. Ahí estamos viendo. Es una transformación peor que la del Guasón, pero para bien. Porque la ve el Pedro y dice, se levantó, pero yo, así, ¿no? Es emocionante. Juan le dice, pues ahora habla, porque la gente se está remolinando, juntando. Estamos llamando la atención porque encendimos la luz. Cuando levantas el nombre de Jesús en unidad, entonces pasan cosas que no estamos preparados o pensamos que no estamos preparados, pero sí estamos preparados porque tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero escucha. Es que esta es parte del rompecabezas, porque regresamos a 1 Timoteo capítulo 1:5, en donde nos dice que la palabra de Dios está, el objetivo de la palabra de Dios, que tú vengas a una iglesia con unos hermanos a aprender, es que escuches versículos, prédicas y digas, no entiendo, déjale escribir, no me acuerdo qué dijeron. No importa, así soy yo, pon versículos, hermano. Es más, manda piolines con versículos, hasta eso es bonito. Porque tú estás leyendo ahí, en paz me acostaré y así mismo roncaré. Eso se te queda grabado. Todo lo puedo en crisis que me fortalece. Ahí estamos. Porque cuando llega el momento, dice 1 Timoteo 1:5,
que el propósito de la palabra de Dios es que tengamos una mente renovada, no la misma que tengo, no sirve para nada, sino la de Cristo. Claro que todo lo puedo en Cristo. Dice, número 2, un cambio de corazón. Tienes un amor nacido de un corazón limpio, un corazón transformado. Corintios 5, 17, primera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, a partir de aquí todas son hechas nuevas. Dios no viene a resarcir tu corazón, sino a hacerlo nuevo. Mente, corazón. Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Romanos y 4:32 de Hechos nos habla acerca de Hechos 4:32. Aquí nos dicen las dos cosas, mente y corazón. Es que escucha, mente y corazón. Si yo quiero ser parte de la iglesia, debo estar unánime en mente y corazón. Aun cuando yo soy muy diferente en lo demás. Aun cuando a mí me gusta el ciclismo, a mí me gusta el box, a mí me gusta comer, a mí me gusta la contabilidad. Pero nuestra mente y nuestro corazón transformados, cambiados. Porque 1 Timoteo 1:5 dice, estas dos cosas te llevan a una fe, a tener una fe no fingida, a ser un cristiano de verdad. El objetivo de estar en una iglesia es que podamos llegar a transformarnos estos dos órganos vitales. Sin el cerebro, tiene muerte cerebral, será un vegetal. Sin el corazón, se murió, le dio un paro cardíaco después de 55 disparos. Pero estos dos órganos son vitales. Pero cuando tú tienes todo lo que has leído, escuchado en tu mente, en el corazón está la pasión de llegar y decir, sí, vivo por Cristo. ¿Seguro que vives por Cristo? Este es un asalto. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor esté conmigo, no temas ni desmayes porque... Y de pronto el ladrón dice, usted es cristiano, yo era cristiano, pero ahora ore por mí. Una fe no fingida. No me explico. Parece mentira, pero ahí es cuando tú escuchaste ese versículo mucho, pero no lo aprendiste. Pero en el momento en el que hay una necesidad, una situación difícil, te sale lo cristiano, porque el Espíritu Santo revela. Levántate en el nombre de Jesús, y se levantó. ¿Y ahora qué digo? Pues no sé, habla Pedro, ¿qué hablo? Pues lo que sepas, pues no sé nada, pues habla de Jesús, pues hablo de Jesús. Y empezó a hablar y se convirtieron muchos. Capítulo 3, capítulo 4, por andar de habladores, los llevaron ante el concilio. Vieron, capítulo 4, versículo 13, dice que vieron que Juan y Pedro eran hombres sin letras, del vulgo. Pero ¿sabes qué? Sabían que habían estado unidos a Jesús, en común unión con Jesús, y por eso se maravillaban de esos cristianos. La iglesia no era como tal, pero ya estaba haciendo ese organismo que tenía como cabeza a Cristo. No se reunían en lugares como nosotros, sino en donde se pudiera, pero ya eran parte de ese cuerpo que estaba moviéndose y haciendo mayores cosas. 4:32, rápidamente, ya con eso vamos a acabar. Este es el 4:32. Y la multitud de los que habían creído, después de que les contesto del Pedro, empezó a hablar. Y después dicen, ¿y ahora qué hacemos? Afuera está la gente, mátenlos a la cárcel. Y otros decían, sanaron al enfermo, déjenlos que hablen. Una locura. Por eso después dice, estos son los que trastornan al mundo, estos son los que marcan una brecha. Y la multitud de los que habían creído, capítulo 4, para que después tú lo busques en tu Netflix. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿De qué? Un corazón y un alma. Un corazón y un alma, una mente. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí es el punto en eso que, wow, qué increíble fue, ¿no, Juan? Yo oré por él. Por favor, tómame una foto, súbela. Oré por el paralítico. Wow, hashtag got the power. No, porque no lo hacían por ellos. Es necesario, decía Pablo, que yo mengüe para que él crezca. Juan 17, te pido que sean uno. No se trata de quién lo hace, sino se trata de que esto sirva para exaltar a Jesús. En todo el libro de Hechos nos damos cuenta que hacían señales. Y dice señales más que milagros, porque lo que tú y yo como iglesia necesitamos hacer son señalar. Yo hago algo, pero no para que te quedes con el milagro, sino para señalarte que sigas al Señor de los milagros. Nuestro propósito como iglesia no es que me vean a mí. No es que la luz de Jesús me identifique. Wow, el cachetón mexicano. No entendí nada de lo que hice, pero... Sino que la luz sea tan fuerte que no solo me quite las arrugas, sino que sea tan fuerte que desaparezca mi rostro para que se vea Jesús a través de mi vida. Así como cuando
Como cuando en las películas se va a morir alguien y se va muriendo y no camines a la luz, no camines a la luz, me voy. El punto es que vayamos tanto a la luz de Jesús que dejemos de ser nosotros para ser parte de esta iglesia, de esta comunidad, de este lugar, de este organismo. Tengo 4 puntos que les voy a dar nada más los versículos para que los busquen. En Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos 2:1. Me quedan 2 minutos. Hechos 2:1. Dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Cómo estaban? Pero juntos. ¿Por qué es bueno reunirnos? Pues porque estamos juntos. Número 2, aquí lo tengo. Hechos capítulo 1, versículo 14. Cuando llegó, todos perseveraban unánimes. ¿Cómo? Perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Para qué sirve la iglesia? Para que estemos aquí en oración y ruego. Porque cuando nos juntamos, Mateo 18:19 dice que si 2 se ponen de acuerdo, entonces Jesús, el Espíritu Santo, Dios obrará. Si yo me pongo de acuerdo con otro hermano, vamos a orar. No tengo fe, que ore. Cuando nos ponemos de acuerdo, podemos ver milagros. Dios responde a la oración. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, 1, unánimes juntos físicamente. Número 2, en oración y ruego. Necesitamos como iglesia estar así. Hechos capítulo 8, versículo 6, dice así: y la gente estaba unánime. ¿Cómo estaba? Unánime. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Porque es necesario yo como iglesia estar unánime, porque vengo a escuchar la palabra, me alimento. Muchos dicen o decimos: pues yo desde mi Facebook pongo ahí el live, yo solito escucho predicar, no necesito ir a reunirme con los hermanos. Puede ser bueno, pero la palabra dice: ¿sabes qué? Estén unánimes, escuchen la palabra, porque la palabra te transforma, porque tú estás apoyando a los que están aquí hablando, porque tú eres parte, porque tenemos aquí a alguien que nos guía, tenemos un liderazgo que necesitamos apoyar en oración, en unidad, en emoción, pero escuchar a ellos. El siguiente versículo está en Hechos capítulo 4:32, que ya lo leímos. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma, unánimes, cambiados nuestra alma y nuestro corazón para tener una fe no fingida. Nadie te decía tener suyo propio. Hay algunas iglesias que de pronto dicen: no, es que esto es nuestra visión que tenemos y no es de nadie. Bueno, qué bonito, pero ¿sabes qué? Todos debemos tener la doctrina básica fundamental: el perdón de Dios, el traer a la gente a la confrontación y a la reconciliación con Dios. El último versículo 4:29 dice así: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. La iglesia está hecha aquí para hablar la palabra. Tú y yo estamos aquí para hablar, aún sin usar palabras. Que hablemos con nuestras acciones, con nuestra vida. Te dejo ya de tarea porque ya terminamos. El Salmo 133, o lo leemos rápidamente. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en iglesia. Siguiente versículo. Bueno, ahí te habla, dice: ¿sabes qué? Va a ser como la barba de Aarón, como óleo que derrama. El óleo de la palabra de Dios es purificación. Es lo que te conforta tu alma, es lo que penetra lo más profundo de tu corazón, de tu alma, y rompe cualquier yugo. Pero al final, el último versículo del Salmo 133, el versículo 3, dice así, y con esto ya termino, porque es la bendición de estar juntos. El último versículo, el versículo 3 de Salmo 133, ese sí no me lo aprendí. Escucha por qué. Porque a veces decimos: yo no quiero ir a la iglesia. Yo tampoco, hermanos, a veces. No, en serio, soy sincero. Pero cuando veo las bendiciones de parte de Dios y cuando me doy cuenta que en unidad Dios trabaja. Mientras más unidos estemos, menos nos caemos. Eso no dice la Biblia, eso fue mío. Es que también hago unos tweets muy bonitos. Salmo 133. Como rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Escucha, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. En este lugar, siendo parte de la iglesia, recibimos bendición y palabra que nos da vida y vida eterna. Agradezcamos por cada uno de los que estamos aquí
y recuerda cuál es tu función: presentar a ese Jesús y seguir siendo imagen de ese Dios invisible. Gracias por haberte conectado con nosotros. Quiero invitarte a que compartas este mensaje con otras personas, y si no tienes una casa espiritual, si no tienes una iglesia a la que llames tu casa, quiero invitarte a que te unas a nosotros. Eclesia Viva en la ciudad de Bogotá. Puedes buscarnos en eclesiaviva.co. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Chao, chao.